Buen día, mis niños, bienvenidos a la clase del día de hoy, inicio de semana, 15 de diciembre. A ver, mis niños, les comento que la clase estuvo programada para las 10 de la mañana y son 10:01 y contamos con cero audiencia. ¿Qué vamos a hacer? Pues como vamos a aplicar la estrategia que hemos estado haciendo en estos días, vamos a darle 5 minutitos de tiempo para que se conecte algún compañero. Si dentro de los próximos 5 minutos no se conecta nadie, de igual forma damos inicio a la clase, es decir, a las 10:07 de la mañana. Entonces, esperemos un ratito. Paciencia, por favor.
Listo, mis niños, ya pasó el tiempo, les dimos los 7 minutitos de tiempo, perdón, los 5 minutitos, son las 10 de la mañana con 8 minutos y vamos a dar inicio a la clase para el día de hoy. Denme un momento que ya les comparto el libro. Recuerden que el texto se encuentra en la plataforma educativa y más que todo el propósito de estas clases en vivo es que podamos fomentar lo que es la integración, resolver cualquier duda que ustedes tengan correspondiente a la materia. Vamos a tratar lo que son los subtemas del tema anterior que estuvimos viendo. El día de hoy vamos a ver los elementos del drama. ¿Qué nos dice el texto? Déjenme ver si está activo el micrófono. Sí, sí está encendido. De acuerdo a lo que nos dice el texto, es una obra teatral, el texto escrito por el dramaturgo o el director. Sirve de base para la representación teatral durante largo tiempo. Se concibió al texto dramático como parte integral de la literatura, pero ahora la importancia radica en la puesta en escena, es decir, en la representación a través de gestos y diálogos del texto dramático. ¿Qué entendemos de este tema? A ver, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos lo siguiente. Denme un ratito. Esto se está quedando un poquito el internet, pero aquí vamos. Más que todo, pues el texto dramático es un texto escrito, sí, por un dramaturgo, que es un autor teatral, y sirve como base para la representación teatral, solo para la teatral, y siempre su finalidad principal no es solo ser leído, sino ser representado en escena mediante la actuación de los personajes. A diferencia de otros textos literarios, por ejemplo, como el cuento o una novela, el texto dramático cobra vida cuando se actúa, es decir, cuando se transforma en una obra teatral. ¿Tenemos características del texto dramático? Sí, por supuesto que existen características. Entre ellas contamos con 4 características principales. La primera, está escrito para ser representado. Se completa en el escenario con actores, con gestos, movimientos, iluminación, escenografía, producción, postproducción. Todo aquello forma parte del texto dramático, no solo el folleto o el libro que se tenga en mano. También está el segundo punto que sería lo que predomina el diálogo, ¿no? La historia avanza a través de lo que dicen los personajes y no hay narrador como en la novela. Cada, cada personaje narra su propia historia, no hay un narrador omnisciente o omnipresente, ¿no? El tercer punto es que incluye acotaciones, son indicaciones del autor sobre los gestos que debe hacer cada personaje o los movimientos, el tono de voz que tiene que emplear cada personaje, la escenografía o la iluminación, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer una escena de tristeza que quiera representar tristeza, pues lo van a hacer de noche, con brisa, con lluvia, en la escena de la oscuridad, ¿no? Tienen que darle el ambiente. Y presenta pues conflictos. Todo drama se basa en un problema o en un conflicto que enfrentan los personajes. Tienen una importancia más que todo de la representación. Antiguamente el texto dramático se consideraba solo parte de la literatura. Hoy se entiende que lo más importante es la puesta en escena, es decir, la representación teatral en un momento único o irrepetible. Cada función es distinta, aunque el texto sea el mismo, porque
pueden cambiar los actores, puede cambiar el público, puede cambiar la interpretación. Por eso hay historias, hay novelas, por ejemplo. Hay novelas que antes de ser novelas fueron libros, ¿verdad? Un libro. Cuando ya lo pusieron en escena, las personas que se leyeron el libro no lo van a interpretar de la misma forma. Van a decir, faltó esta escena en la novela, se saltaron una, o en la película, ¿no? Se saltaron una escena, el tiempo no cuadra, no, el personaje no va con el del libro. Entonces se ven esos detalles, ¿no? O en ocasiones, pues no, la primera película fue increíble y sí tuvo relación con el libro, pero la segunda, que sería la secuela, cambian a los personajes, cambian el director, cambian al productor. Entonces, toda la historia también cambia porque tienen que tener la misma visión, la misma producción. Y en algunos casos, pues cambiar a los actores es cambiar a la identidad del personaje que le ponen desde el inicio. Por eso el teatro es un acontecimiento vivo, porque está representado por gente viva. Cuenta con elementos principales del drama relacionados con el texto dramático. Entre ellos tenemos lo que son los personajes, que son seres que realizan las acciones y expresan las ideas y emociones. Cuenta con lo que es el diálogo, que es el intercambio verbal entre personajes. Y es lo que le da el movimiento a la escena, ¿no? La acción dramática es el hecho que ocurre en escenas, tiempo dramático, que se desarrolla en una presentación continua durante la representación, el espacio escénico. Sin duda alguna debe tener un espacio escénico porque es el lugar donde se realiza la acción, donde se realiza el fondo, ¿no? El fondo de la película. Un ejemplo sencillo podría ser en una obra de teatro, el texto indica que lo que los personajes dicen, ¿no? Las acotaciones indican cómo deben de actuar, qué características debe de tener el personaje. Por ejemplo, debe de tener un puntito, un lunarcito en la esquina del ojo, y la persona que va a actuar no lo tiene, entonces tendría que ponerse una pequita allí. Debería de tener el cabello largo o debería de tener una mirada eh, triste en todas las escenas. Entonces, todo eso parte de lo que es el espacio escénico. Sin duda alguna, debe de tenerse bastante en cuenta porque es el lugar, como les digo, el lugar donde se realizan las acciones, eh, debe de concordar con la escena que van a brindar. Por ejemplo, si van a brindar una escena de terror, por lo general, cuando se narra en la noche o en lugares cerrados, oscuros. Allí se tienden a narrar escenas de terror o de suspenso, ¿no? Recordemos que el texto dramático es la base escrita del texto, pero solo se completa cuando es representado. Su verdadero sentido está en la escena, donde el texto se transforma en acción, emoción y comunicación con el público. De allí viene lo que es la representación, que es representar, es hacer presente en el instante de la presentación escénica lo que existe antiguamente en un texto o en una representación tradicional. No se debe pensar en una obra de teatro representa una segunda vez, algo que ya está escrito. Es preciso tomar la escena como un acontecimiento único y no como la imitación de un mundo ideal. Eso es lo que les está explicando de la representación también. Un ratito. Si ven aquí, por ejemplo, están en la escena de la imagen, la vestimenta, los gestos, todos forman parte de un, de un diálogo. La representación es el momento en que el texto dramático cobra vida en el escenario.
consiste en hacerse presente aquí y ahora. Una acción que fue escrita previamente, pero que se manifiesta de manera única cada vez que se actúa. Pero recuerden, manifestar no significa repetir exactamente algo que ya está escrito, sino crear un acontecimiento nuevo, vivo e irrepetible frente al público. La representación contiene acontecimientos únicos, claro. Cada función teatral es distinta porque los actores interpretan de manera diferente cada vez. El público cambia las y reacciona de forma distinta en cada interpretación. Buen día, Ávila, bienvenida a la clase del día de hoy. Y no solo eso, sino que el espacio y el tiempo influyen en la actuación. Una interpretación que ustedes hayan ido, por ejemplo, al teatro y fueron de tarde, de tipo 3 de la tarde, y fueron a ver una obra de tristeza o una romántica, no la van a interpretar de la misma forma que la hayan visto en la noche, acompañados de alguien. Todo eso también influye, el espacio, el tiempo en la actuación. Por eso la representación no imita la realidad, sino que construye una experiencia que sucede solo en ese instante. ¿Qué elementos intervienen en la representación? Buen día, Ávila. Tenemos 5 elementos que intervienen. El principal son los actores que dan vida a los personajes, usan la voz, el cuerpo, los gestos y las emociones. Por eso yo les indicaba anteriormente que el ser humano es un ser de comunicación. Así no podamos escuchar, no podamos hablar o no sepamos el lenguaje de señas. Todo nuestro cuerpo habla. ¿Qué quiere decir que todo nuestro cuerpo habla? Si uno está feliz, uno sonríe. Si uno está molesto, uno frunce el ceño. Es, la postura, el sentarse también quiere decir una forma de expresarse. Y entre otras muchas cosas, ¿no? El caminar, cuando depende cómo uno camine, es lo que uno quiere decir. Si uno camina encorvado, ¿qué quiere decir? Que está inseguro. Si uno camina recto, con la espalda erguida, es seguro. Si uno camina con la barbilla muy arriba, ya saben lo que significa, que ella mismo vuela para arriba. El, eh, También el segundo punto es el espacio escénico, lugar donde ocurren las acciones que son el escenario, incluye escenografía, utilería e iluminación, entre otras cosas, pues no. El tiempo, que sería el tercer punto o elemento que interviene en la representación, que es el que ocurre en el presente continuo, y el espectador vive la acción en el mismo tiempo que el actor. Sin duda alguna, el público es parte fundamental del teatro. Su presencia y reacción influyen en la función. El texto dramático sirve como base, pero se transforma en acción y emoción escénica. La diferencia entre texto y representación, pues el texto dramático es escrito, puede leerse, es fijo y es una guía como más práctica, ¿no? Y la representación es actuado, se vive en escena, cambia. La misma presentación de la mañana no va a ser la misma de la tarde, no quiere decir que cambien los diálogos, pero puede cambiar un gesto del protagonista, puede cambiar una postura, algo cambia. Y más que todo la representación se interpreta. En pocas palabras, la representación es el corazón del teatro, es el instante en el que el teatro se transforma en acción y comunica directo al público. Cada representación es única, viva e irrepetible. Por eso el teatro es una de las formas más artísticas de expresarse y las más expresivas como tal, ¿no? El personaje y su historia. El personaje y su historia, en este caso, ¿qué nos querría decir?
En el texto nos dice que el personaje proviene del latín persona, que significa máscara en Grecia. La persona es la máscara y tenía que ver con el papel desempeñado por el actor. Aquí el actor se diferencia de su personaje, es solo su ejecutante y no su encarnación. A partir del Renacimiento y hasta el Clasicismo, el personaje se complejizaba, se compone de un conjunto de compacto de rasgos psicológicos individualizados. Más tarde, en el siglo XVIII y posteriormente el XIX, con el surgimiento de la burguesía, el personaje se afirmó como parte de un individuo que forma parte de una sociedad. Forma así un solo cuerpo con el intérprete, con el actor, hasta llegar a ser imposible toda distinción. ¿Qué es un personaje? Es el ser real o ficticio que realiza la acción dentro de una obra dramática. A través de él se expresan ideas, se expresan emociones, conflictos, los valores de la historia. La palabra personaje, como nos dice el texto, proviene del latín persona, que significa máscara. El personaje en la antigüedad, en la antigua Grecia, el actor utilizaba una máscara para representar un personaje. El actor no era el personaje, solo lo interpretaba. La máscara indicaba el rol, la edad y el estado emocional. Y de allí existía lo que era una clara separación entre el actor y el personaje, no eran uno solo. Con la evolución del personaje a lo largo de la historia vino lo que es el Renacimiento y el Clasicismo. En esta etapa el personaje se vuelve más complejo, se le asignan rasgos psicológicos propios y se empieza a tener una personalidad definida. En lo que es el siglo XVIII y XIX, con el surgimiento de la burguesía, el personaje se consolida como un individuo social y representa valores, conflictos y problemas de la sociedad. Actor y personaje que se encuentra hasta parecerse a uno. Por eso que actualmente, pues no, los personajes de las películas y todo eso tienden a tener un parecido con alguna persona que ustedes vean en la calle, ¿no? El personaje y su historia, cada personaje tiene una historia propia que incluye su pasado, sus deseos, sus conflictos, sus relaciones con otros personajes. Esta historia explica por qué actúa de cierta manera dentro de la obra, es decir, que como actores, de cierta forma, su vida privada también le da rasgos característicos al personaje que interpretan. Tenemos distintos tipos de personajes, por supuesto. Entre ellos tenemos los cuatro principales, que serían el protagonista, que es el personaje principal. Tenemos el antagonista, que es el que se opone al protagonista. Lo tendemos a conocer como el villano de la historia, ¿no? El personaje secundario, que son los que acompañan la acción, y el colectivo, que son los que representan a un grupo social. ¿Cuáles son las importancias del personaje en el drama? Más que todo, pues hace avanzar la acción dramática, permite que el público se identifique, representa emoción humana universal. Sin personaje, pues no hay drama. Un ejemplo, pues sería el mito de Orfeo y Eurídice. Orfeo es el protagonista, que es el que da se mueve por el amor. Hades es el que representa el poder y la ley del inframundo, ¿no? Y Eurídice es el motivo del conflicto. El personaje es el eje central del drama. A lo largo de la historia del teatro, ha evolucionado desde una simple máscara hasta convertirse en un ser complejo con, con identidad psicológica y social que refleja una condición humana. Eso vendría a ser lo que es el personaje, pues, y su historia que están envueltos. Cuando nos referimos al diálogo, a ver, al diálogo, ¿qué nos dice el texto? El texto nos dice lo siguiente: el diálogo dramático es el intercambio verbal entre los personajes, pero existen otros diálogos posibles. El diálogo entre un personaje visible y otro invisible, que es el telescopia, el diálogo entre un hombre y un dios o un fantasma, como el de
Hamlet de William Shakespeare, el diálogo entre un ser animado y un ser inanimado, por ejemplo, una máquina, una conversación con una telefónica, etc. El diálogo del personaje con el público, como en las obras de Samuel Beckett o en el teatro popular. Restablezamos, uy, hoy vamos a quedar con un tema pendiente, porque ya estoy viendo. Eh, Regresamos, pues, ¿no? El diálogo dramático es el intercambio verbal entre los personajes dentro de una misma obra de teatro. A través del diálogo se desarrollan acciones, se expresan sentimientos y se revelan conflictos y se construye la historia. En el teatro, el diálogo reemplaza al narrador, ya que todo lo que sucede se conoce por lo que dicen y lo que hacen los personajes, ¿no? La función del diálogo sirve para hacer avanzar la acción dramática, mostrar los personajes y la personalidad de cada uno, ¿no? Expresar conflictos y emociones que tenga cada personaje, informar al público sobre los hechos importantes de la historia, mantener el interés del espectador. Los tipos de diálogos, como les digo, eh, del teatro sería el diálogo entre el personaje visible y no visible, que es una persona hablando con alguien que no se ve en escena. El diálogo entre un hombre y un dios o un fantasma, que aparece, en esto aparece más que todo lo sobrenatural. Y el diálogo entre un ser animado y uno no inanimado, pues, ¿no? La conversación de una máquina, de un objeto. El de, por ejemplo, el de la película de La Bella y la Bestia, en la escena donde están la tacita, la escoba, la vela, todos conversando. Eso es una escena inanimada. El diálogo del personaje con el público, en el cual se rompe una pared de comunicación. Eh, el personaje se conecta con la audiencia y comunica es más común en el teatro moderno y popular. Las características del diálogo dramático es que es directo y claro, se representa en forma de parlamentos y puede incluir acotaciones, reglas emocionales, pensamientos y conflictos de cada uno. La importancia del diálogo más que todo es que sin el diálogo no hay teatro, porque permite que la interacción exista entre personajes, conecta a los actores con el público, da ritmo y sentido a la obra. El diálogo es elemento central del texto dramático. Gracias a él, los personajes se comunican, el conflicto se desarrolla y el público comprende la historia que se representa en escena. Vamos con el tiempo, sí, con el tiempo. Cuando nos referimos al tiempo, ¿qué nos dice el texto? Un ratito que se movió. La representación solo existe en el presente común del actor, el lugar escénico y el espectador. La escena no reconstruye un acontecimiento pasado, sino un lugar ante nosotros por un presente perpetuo. Por lo general, lo que vemos en un drama solo en los momentos de máxima tensión o de la máxima comodidad entre los personajes. ¿Qué es el tiempo del drama? Es el tiempo en el que ocurre la acción teatral durante la representación. A diferencia de otros textos narrativos, en el teatro la acción sucede en un presente continuo, compartido por actores y personajes. El público vive los hechos al mismo tiempo que los personajes que lo representan. Las características del tiempo dramático son tres, que es el tiempo escénico. La representación existe solo en el aquí y ahora y no se revive en el pasado, se hace presente ante los espectadores. El tiempo limitado. La escena se muestra solo en momentos más importantes, da mayor tensión en el drama y la mayor comicidad en la comida. El tiempo compartido, que es el tiempo de los actores, espacio escénico y público coinciden en el mismo momento. El tiempo real y el tiempo ficticio no quedan de lado porque el tiempo real durante
es el que sucede durante la obra, por ejemplo, una hora, y el tiempo ficticio, tiempo que transcurre dentro de la historia, puede ser días, meses o años. Ambos tiempos se comprimen y se adaptan para la escena. El tiempo y la acción dramática permiten intensidad en el conflicto, mantener el interés público, dar ritmo a la obra. Por eso el teatro no muestra todo lo que ocurre, solo lo esencial. En sí, el tiempo en el drama es el presente y el continuo. La escena no representa el pasado, sino que construye un acontecimiento único que se desarrolla frente al público en el instante de la representación. Para la siguiente clase vamos a ver, nos quedó un tema pendiente aquí que es la tragedia y la comedia y vamos a ver el texto de caballito, que el día de hoy ya no nos alcanzó el tiempo y tenemos programada para la tarea de la clase del día de hoy 5 ejercicios para la tarea en casa y 5 ejercicios para la tarea en clase. Son ejercicios fáciles, tenemos en ellos unir y responder, ¿no? Tenemos solo una tareita que sí está, un ejercicio que sí requiere proceso, que es desarrollar un párrafo de 7 u 8 líneas. Pero de allí, como ustedes pueden ver, son responder preguntas, claro que con su criterio personal y juntar líneas, ¿no? Entonces, mis niños, basado en eso, en el tema que les he explicado, la tarea va a estar fácil porque les he explicado en el transcurso de esta clase cómo resolverlo. Esta clase está siendo grabada y va a ser subida posteriormente a la plataforma educativa. Les extiendo la invitación para que se conecten a las próximas clases en vivo para poder resolver cualquier duda que ustedes tengan. Gracias, Ávila, por conectarse a la clase del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao.